Saludo con la paz del Señor Jesucristo a cada uno de ustedes, hermanos que nos escuchan y también simpatizadores del Evangelio, deseando que la bendición del alto y sublime Dios sea con ustedes. Para mí es un privilegio el poder llegar hasta ustedes en esta ocasión, ¿verdad? Vamos a tomar un verso confiado en el Señor, habiéndonos ya encomendado a Él. El verso 11 del capítulo 3 de Mateo. Mateo capítulo 3, verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, del cual yo no soy digno, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Lo vuelvo a releer, palabras que expresara, ¿verdad? En su inicio, el conocido llamado Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego, ¿verdad? Dos bautismos. Uno el Espíritu Santo y el otro el fuego. El fuego se trata de la prueba, ¿verdad? A la cual estamos expuestos inmediatamente cuando nos entregamos al Señor, ¿verdad? Y vamos a mirar este tema que yo le he puesto, ¿verdad? Yo he dicho la doctrina elemental olvidada. Aunque no está de todo olvidada, hay algunos que todavía la creen y todavía pues hacen las cosas. Yo me recuerdo cuando el Señor me cambió, me transformó. Fui bautizado, ¿verdad?, para el perdón de mis pecados. Y el pastor que me bautizó no tuvo necesidad de estimularme para buscar el llenamiento del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Porque, pues como yo he dicho, nací en un hogar cristiano. Ya tenía entendido que inmediatamente después de ser después de ser bautizado en la forma que el Señor manda en su nombre, ¿verdad? Entonces era necesario buscar el llenamiento del Espíritu Santo. Y el Señor me llenó con su Santo Espíritu. El pastor tenía la buena costumbre de cada semana, de cada mes, hacer toda la semana oración por por el descenso del Espíritu Santo se llamaba, ¿verdad? Y tengo los recuerdos, ¿verdad? Que me recuerdo que la ocasión que estuve cerca de ser lleno y cómo me dio tristeza después de que se terminó, ¿verdad?, la oración. El pastor mencionó los hermanos que habían sido bautizados con el Espíritu Santo y pues yo me puse a llorar porque yo quería ser bautizado, pero todavía allí no fue. Estuve cerquita, sentí la presencia del Señor muy, muy fuerte, pero no hablé las señales que son las lenguas que vienen del Espíritu, como habla, ¿verdad?, como nos da razón el libro de los Hechos de los Apóstoles. Miren, vamos a leer una serie de
escrituras en donde el Señor habló a sus discípulos de este punto doctrinal. En Juan capítulo 14, ya lo vemos en la grabación anterior, lo tomamos entre las escrituras que referimos, ¿verdad? Está en, dije, Juan 14, el verso 15 al 18. Palabras que el Señor, dije, y vuelvo a repetir, expresara a sus discípulos. El capítulo 14. Dice el verso 15. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y luego el verso 17 explica, ¿verdad? Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está con vosotros. ¿Y quién es el que estaba allí? Nuestro Señor Jesucristo. Estaba en su cuerpo, ¿verdad? Y luego dice enseguida, a ver, otra vez vuelvo a leer. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, dice, porque está con vosotros y será en vosotros. Dos cosas diferentes. Una cosa es que el Señor esté con nosotros, ¿verdad? Fuera de nosotros, pero otra cosa es que esté dentro de nosotros. Y luego, esto el Señor dijo a sus discípulos y ahora nos lo dice a nosotros, ¿verdad? Ahora estoy diciendo para los que no han recibido esta doctrina, no han recibido el llenamiento del Espíritu Santo, y ahora vamos a mirar en el transcurso de la enseñanza para qué es, y luego también, ¿verdad?, para quiénes es, porque dice aquí, ¿verdad?, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros. Entonces, ese consolador, ese Espíritu de verdad, pues es el mismo Señor, ¿verdad? Porque dice, está con vosotros y será en vosotros. Verso 18 dice, no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, por eso entendemos, ¿verdad?, que Él es, el Señor Jesús mismo es el Espíritu. En la segunda de Corintios, el capítulo 3, ya lo hemos referido, segunda de Corintios, capítulo 3, allí dice, y que no es nomás esta escritura donde dice que Él es, el Señor mismo es, capítulo 3, el verso 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y entonces, cuando leemos, yéndonos hasta el Apocalipsis, cuando leemos en Apocalipsis los mensajes a las iglesias, fíjese, nomás voy a leer alguno. Dice el capítulo 3, y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que ni tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas. Y las otras cosas que están para morir, porque he hallado
tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y has oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Quiero releer el verso 2. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras. Había leído la primera vez, porque he hallado tus obras. Pero aquí dice no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y estoy refiriéndolo porque dice el verso 4, dice, mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y yo borraré su nombre del libro, no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y luego mire usted, el verso 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿verdad? Ahora, al principio, ¿verdad? El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, si vamos a revisar quién es Jesucristo el Señor. Por eso lo estoy leyendo con este mensaje a la iglesia de Sardis. Pero si leemos todos los mensajes, vamos a entender que el que está hablando es Jesucristo con el pastor de la iglesia. Pero al cerrar el mensaje, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque acá miramos en Segunda de Corintios, ¿verdad?, que el Señor es el Espíritu. Y lo miramos también acá en el capítulo 14 de Juan. Ahora, leyendo el capítulo 14 de Juan, el verso 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Fíjese el para qué, el propósito de esa llenadura. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas. ¿Quién? El Espíritu Santo en uno. Ahora, el capítulo 15 del mismo libro, verso 26, dice estas palabras. Pero cuando viniera el Consolador, dice el capítulo 16 de Juan, el verso 26. Pero cuando viniera el Consolador, o sea, el Espíritu de verdad, el Señor mismo, en espíritu, el cual yo os enviaré, dice, cuando viniera el Consolador, el cual yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio, ya cuando somos llenos, porque estáis conmigo desde el principio. Ahora, cuando vamos al capítulo 16, verso 7, que ha sido uno de los versos que más me llama la atención, por lo que dice, de lo que hace el Espíritu Santo en uno, lo que hace el Señor en uno. El verso, dije capítulo 16, el verso 7. Pero yo os digo la verdad, está hablando el Señor Jesucristo con sus discípulos y ahora con nosotros también, por medio de su palabra. Os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuere, el Consolador no vendría a vosotros.
Mas si yo fuere, Él os enviaré. Mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando Él viniere, ahora el Espíritu Santo de Dios, redarguirá al mundo de pecado y de justicia, ahora en nosotros, y de juicio, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí. Esto es lo que hace entonces el Espíritu Santo en uno. ¿De qué? ¿Qué es lo que hace? Redarguir al mundo de pecado y de justicia y de juicio, ¿verdad? Y luego dice, de pecado ciertamente por cuanto no creen en mí, y de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo es juzgado. Y lo fíjese usted, el verso 12, aún tengo muchas cosas que deciros, o sea, decirles, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas. Y os hará saber las cosas que han de venir. Fíjese, el Señor, ¿verdad?, cuando nos llena con su poder, con su Espíritu Santo, oiga, ya estamos mirando, ¿verdad?, ya miramos para qué es necesario. Ahora, también, ¿por qué les dijo el Señor? Tengo muchas otras cosas que decirles, pero ahora no podréis llevar. Pero cuando venga, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Se fija? Entonces, oiga, ¿para qué? Dice, ¿para qué? Ahora fíjese, después de que leemos esto, ¿verdad? Esto dijo el Señor a sus discípulos, estando con ellos, doctrinándolos. En Lucas capítulo 24, ya cuando está el Señor resucitado, el capítulo 24 de Lucas, dice el Señor ya resucitado, el verso 45 dice, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras y díjoles, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿El nombre de qué? De Cristo. ¿Cuál es el nombre de Cristo? Jesús el Señor es el nombre de Cristo. Cristo es una de las, como decimos, una de las, vaya, se me olvidó. Es una de las cosas que el Señor, ¿verdad? Es uno de los ministerios del Señor, ¿verdad? Cristo significa ungido, Cristo significa redentor. Entonces, pero Él no se llama Cristo, es Cristo, el Mesías. En la palabra Mesías viene del hebreo. Y luego dice, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, dice, volviendo al capítulo 24 de Lucas, el verso 49, y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto.
¿Se fija usted? Ya cuando el Señor, antes de ascender, antes de irse a las mansiones celestiales, a donde está en su gloria, el Señor otra vez les vuelve a decir a sus discípulos. Pero ahora, cuando vamos al libro de los Hechos, el capítulo 1, Hechos capítulo 1, el verso que es, déjenme ver, capítulo 1, el verso 3, dice, vamos a leer desde el primer verso. En el primer tratado, oh Teófilo, he allá hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles por 40 días. Muchas pruebas indubitables, que quiere decir, o también se me fue, indubitables, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Indudables, esa es la palabra de indubitables, ¿verdad? Y luego dice, y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oíste dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Lo interfieren al Señor, ¿verdad? Está hablando el Señor, está dándole las últimas instrucciones, las mismas que refiere Lucas, ¿verdad? Pero ahora aquí, ya para irse, dice, y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Fíjese, yo miro como que aquí, como que el Señor se puso un poco molesto con sus discípulos porque Él estaba hablando y luego alguien, quién sabe quién sería de los discípulos, puede ser muy bien Pedro, pero no podemos decir porque no dice la palabra. Y decimos a veces, pues puede haber sido Pedro, porque ya ven que Pedro siempre andaba preguntándole al Señor, ¿verdad? Y aquí dice que le preguntaron ahora entre todos al Señor, ¿restituirás el reino a Israel? Ellos como judíos tenían interés en saber si el reino a Israel iba a ser restaurado, iba a ser restituido otra vez a correr, ¿verdad? Con un rey. Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y no los vuelve otra vez a meter al tema que estaba diciéndoles. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se fija? Les volvió a decir, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, hay quienes piensan y enseñan, ¿verdad? Que, bueno, esto fue para aquel tiempo, para los apóstoles solamente. Pero fíjese usted, las palabras que dijo el apóstol Pedro, ya lleno del poder de Dios, dice el capítulo 2, sepa pues, el verso 36, ciertísimamente toda la casa de Israel
que a este Jesucristo que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Está haciendo, ¿verdad?, responsables a aquellos aquellos judíos que estaban allí en Jerusalén, esperando, ¿verdad?, la fiesta del Pentecostés, que fueron a ver, ¿verdad?, cuando el Señor cumplió la promesa de llenar a sus discípulos con ese poder, con esa virtud, el don del Espíritu Santo, ¿verdad?, que también lo maneja la Biblia como un bautismo, como el bautismo. Y yo dije al principio que yo le he puesto a esta enseñanza una doctrina elemental olvidada. Una doctrina elemental. ¿Por qué elemental? Porque es del principio luego, inmediatamente, ya cuando la persona es sumergida, es bautizada en el nombre del que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Entonces, allí en la misma bautisterio, ponerle las manos encima y orar por él o por ella para que reciba esta virtud, este poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así nos lo enseñan las Escrituras y tiene un porqué. Porque enseguida, si nosotros nos fijamos, si estudiamos con detención el libro de los Hechos de los Apóstoles, oiga, esto hicieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque entendieron, ¿verdad?, que el Señor los iba a bautizar con su Espíritu Santo y también iban a estar expuestos a entrar en un bautismo de fuego. Un bautismo, y el fuego son la prueba, las pruebas que vienen, y para que estuvieran fuertes para pasar las pruebas, oiga, era necesario ser llenos con el Espíritu Santo. Inclusive, si nos fijamos con detención, que el Señor les dijo que no salieran de Jerusalén. ¿Para qué? Que no salieran a predicar su evangelio hasta ser llenos del Espíritu Santo. Yo por eso enseño, ¿verdad?, esa doctrina aquí, desde que empezamos a predicar aquí el evangelio, a los que han venido. Tenemos aquí, hemos dicho al hermano Benjamín Santiago, este joven, desde que fue sumergido en las aguas, empezó a buscar el llenamiento del Espíritu Santo, y a mí me agradaba verlo con sus manos levantadas, glorificando al Señor, palmeando al Señor, y no mucho tiempo el Señor lo llenó con su poder, hablando en otras lenguas como el Espíritu le dio que hablasen. Porque mire, cuando vamos al libro, ahí estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice el primer verso: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, hablando de aquellos 120, que hemos dicho que el Señor, no nomás los 12 eran sus discípulos, ahora sabemos que uno de ellos, Judas, le entregó, quedó un vacante, y allí estando allí, luego Pedro juntó, ¿verdad?, ya los hermanos que estaban allí en el aposento alto para hablarles y decirles de la necesidad de que alguien tomara el lugar de Judas. Y pusieron a dos, a uno que se llamaba José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál escoges de estos dos, para que tome el oficio de este ministerio y apostolado, del cual cayó Judas por transgresión, para irse a su lugar. Y les echaron suertes, y cayó
la suerte sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Y yo he dicho que eso no quiere decir que tiene que ser así como yo digo, pero yo me imagino que esto que los apóstoles hicieron allí, no dice la Escritura que fue otra vez hecho, sino que yo creo que no le agradó al Señor la forma que lo hicieron. Pero alguien ha dicho que el lugar más bien lo ocupó después el que trajo el Señor, ¿verdad?, a Saulo de Tarso, que vino a ser el gigante del Evangelio. Ahora, ¿cuántas cosas podemos decir de este punto? Pero estamos leyendo, ¿verdad?, la ocasión cuando el Señor cumplió su promesa de llenarnos con el poder de Dios, de su Santo Espíritu. Entonces, dice que de repente vino, dice el versículo 2, de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó, o sea, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Yo he oído en mi caminar que hay grupos que han inventado trabalenguas, y que para hacer la cosa más fácil, pero en la Escritura los apóstoles nunca andaban con trabalenguas, sino que oraban por los que eran siendo bautizados. Y luego vamos a mirar otras escrituras más adelante, ¿verdad?, donde habla de este punto importante en el tiempo en que estamos viviendo. Todo el tiempo ha habido, oiga, y también vamos a mirar para qué al último, para qué es. Porque tiene que ver con nuestra salvación, ¿verdad? La Biblia lo dice, lo enseña, no digo yo. Ahora fíjese, estamos leyendo aquí adelante, ¿verdad?, que entonces el apóstol, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, dice el verso 36 del capítulo 2, Dios ha hecho Señor y Cristo. ¿A quién le estaba diciendo? Aquellos que fueron movidos para ir a ver qué estaba pasando en el aposento alto, y de los cuales se bautizaron 3,000. Ahora dice el verso 38, y Pedro les dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y luego fíjese usted, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 39, porque para vosotros, para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, si usted que me escucha ha sido llamado por el Señor a su palabra, a su evangelio, a la salvación del Señor, para usted también es esta dádiva gloriosa que ya miramos con qué propósito el Señor la derrama de su Santo Espíritu. Y lo vamos a seguir mirando más adelante, ¿verdad?, en otra enseñanza, ¿verdad?, cuando citemos algunas escrituras, como esta escritura que tenemos en el capítulo 8. Capítulo 8. Dice que el capítulo 8 es la narración que nos da la Escritura, el libro de los Hechos, cuando Felipe, uno de los 7 diáconos, fueron a Samaria, a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, dice el verso 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y las gentes escuchaban atentamente, unánimes, las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos
salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y luego dice, y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mágico en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, diciendo ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había embelecido mucho tiempo. Mas cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. No dice niños, hombres y mujeres. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose se llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que hacía, estaba atónito. ¿Quién? Simón el mágico, que ya era el ex mágico. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales venidos oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y como vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y luego dice, diciendo, dame también a mí esta potestad, que a cualquiera que pusiere las manos encima, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas, que el don de Dios se gane por dinero? No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de toda tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y pues oraron por él, y no le vino lo que le dijo Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se humilló Simón, se humilló, y no le vino lo que le dijo, pues sí, con lo que lo marcó, ¿verdad? Porque dice que entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué piensas, que el don de Dios se gane por dinero? No tienes tu parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y miramos en el siguiente, ¿verdad? Versículo, el verso 24. Entonces, respondiendo entonces Simón dijo, rogad pues por mí al Señor, que ninguna cosa de estas que habéis dicho venga sobre mí. Y así fue. Se humilló, oraron por él, y no le vino eso que Pedro le dijo. ¿Por qué? Porque él se humilló. Dice la Biblia en otra parte que en la humillación el juicio es cortado. El tiempo nos ha alcanzado por esta ocasión. Vamos a seguir tocando este punto, otras cosas más, algunas otras escrituras más, en donde queremos, ¿verdad?, marcar, ya miramos el por qué, para qué es el llenamiento del Espíritu Santo. Y que, oiga, para predicar se necesita, porque al principio el Señor les dijo a los discípulos que iban a ir a predicar, que no salieran hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Y es algo que todavía debe de practicarse entre nosotros. Ahorita, ¿cuántos son, mis hermanos amados,
que yo me he dado cuenta, algunos están pastoreando y pues Dios los bendiga. Yo no los voy a quitar porque a mí el Señor no me puso a quitar pastores ni a poner tampoco. Pero es necesario que busque. Si usted que me está oyendo es un pastor, ya bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, ya sus pecados fueron perdonados, pero todavía no tiene esa experiencia de haber hablado en otras lenguas como el Espíritu Santo da. Yo le voy a decir en esta ocasión, busque al Señor, clámele al Señor, ayune al Señor, pídale que usted también quiere esa parte, ese dádiva gloriosa, porque lo necesita. Ya leímos para qué se necesita. Así de que, pues Dios los bendiga y antes de todo, ¿verdad? Quiero decir, compartan este video y síganos en el Facebook, en YouTube también, ¿verdad? Y si por allí, como lo hemos dicho, alguien que estuvo en un tiempo sirviéndole al Señor como Él manda, por aquello o por esto, por lo que haya sido, se retiró, es el tiempo de que regrese, es el tiempo de que se ponga cuentas con el Señor. El Señor es grande y poderoso, Él le puede restaurar, porque Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora, si usted que me escucha no ha obedecido al Evangelio del Señor, obedézcalo antes de que sea tarde, porque va a venir el día en donde el tiempo se nos va a acabar completamente y la salvación, la puerta de salvación se va a cerrar y usted se va a quedar afuera. No, entre antes de que sea tarde. El tiempo se va rápido. Así de que los que ya estamos, sigamos adelante, siéndole fieles al Señor en todo. Busquemos al Señor, mis hermanos, ahí donde están en sus hogares. No dejen de clamarle al Señor en oración. Júntese con su familia, ¿verdad? En la cabeza, el esposo y las hermanas que no tienen esposo. Bueno, pues allí solitas clamen al Señor, busquen al Señor, ¿verdad? Porque necesitamos que el Señor nos llene cada día más y más y más de su unción, los que ya lo tenemos. Y a los que no los tienen, pues oiga, allí en oración, clamándole al Señor, lo puede recibir. Dios los bendiga y hasta el domingo, si Dios nos concede, vamos a continuar con este tema.